ahora sí, una vez que nosotros ya sabemos que los aztecas se ponen al centro de, pues, de México, ¿no? Y empieza a ser una triple alianza, vamos a ver cómo era su economía, ¿ok? Toda su economía se basaba en lo que, ay, hoy también tenemos la agricultura. Pero ojo, ellos desarrollan la agricultura, pues como estamos rodeado o estaba rodeado todo lo que era la Ciudad de México por agua, desarrolla una técnica de la agricultura sobre el agua. Ujú. Y de eso parte que pudieran ellos o aprendieron a la agricultura, aprendieron a cosechar, ¿no? Maíz, papa, tomate y bueno, un sinfín de diferentes productos, aún estando rodeado de pura agua, ¿sale? Ahí desarrollaron como unas chinampitas donde ponían la tierra y entonces ahí, ¿no? Ahora, en este punto, también gracias a eso se desarrolla o se, ellos alcanzan a tener muchísima variedad de peces ahí, pues porque se empieza a hacer, este, pues empieza a ver las condiciones necesarias para tener diferentes formas incluso, ¿no? De diferentes especies ahí de tanto patos, porque pues, llegaban ahí, peces, ¿sale? Y esto también tiene que ver con que a otros pueblos les pedían tributos también en especies, o sea, tanto peces como, ¿sale? Ya viendo que fue la Triple Alianza, ujú, ya viendo también que fue la Triple Alianza, también ellos pedían a los demás pueblos, así, tráeme diferentes tipos de peces. Eso también se decía como tributo, ¿ok? Ahora, ¿cómo se dividían? ¿Sale? Es muy importante ver cómo se dividían ellos, su división social. Ajá. Ellos se dividían en dos principales grupos. Uno de ellos era pues los altos mandos, que eran los que llamaban pipitli. Ujú. Ahora, ella en su, en sus imágenes, pues era toda la nobleza. Ajá. Eran los sacerdotes. Recuerden que el alto mando tenía, que ya vieron ustedes cómo se llamaba, tenía a cargo todo. Él se encargaba de el, la guerra, de mandar la religión, ¿sale? De los sacrificios, él se encargaba de todo, pero tenía también personas que le ayudaban a tomar decisiones, como su consejo, ¿sale? Esa era la parte más alta de la pirámide de cómo se dividían. Acuérdense, Pipitli. La otra parte tiene que ver, pues, con los pueblos, lo que ustedes ya vieron la vez pasada, ajá, el pueblo como tal, ajá, y a ellos les llamaban Macehuatin, ajá, que eran, pues el pueblo como tal eran los alfareros, los artesanos, ¿no? Y también había, sí, esclavos. Recuerden que los aztecas, al hacer a los demás pueblos, eh, vaya, habiéndoles ganado, ellos también tomaban esclavos de esos pueblos para servirles a los mismos aztecas. Esto es muy importante que ustedes se acuerden porque de aquí van a ustedes a entender por qué viene la conquista. Ajá, después lo vamos a ver. Ahora pues, vamos a ver de ellos, ¿sale? La religión. Ujú. Sobre la religión, tenemos que ellos creían, ¿se acuerdan que habíamos visto?
un poco sobre sus ideas de cómo se había creado la Tierra o el mundo, cómo se había creado el ser humano. Bueno, ellos tienen una leyenda o tenían o manejaban la religión de la siguiente forma. El dios que era el encargado de haber empezado, ¿no? La población y todo esto, se llamaba nada más y nada menos que Ometecutli. Era el señor de la creación, ¿sale? Y en ese también estaba Omecihuatl, que era la diosa de la creación, ¿sale? Bueno, pues ahí, de ellos dos, ellos tienen la leyenda que nacen varios hijos, tienen varios hijos, pero dos de los principales, y aquí entran estos dioses que ya alguna vez habíamos revisado, era Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Ajá. Ya ustedes ya habíamos hablado alguna vez de Quetzalcóatl, cómo se maneja siempre como alguien que había. Ah, bueno, aquí nace Quetzalcóatl y resulta que de ahí se deriva toda la creación, ¿sale? Entonces, como ellos, como dioses, habían creado la tierra, ellos creían precisamente que si no se les rendía tributo, el mundo iba a dejar de funcionar, ¿sale? Le tenían mucho respeto a todo lo que habían hecho los dioses. Mucho, mucho respeto. Ellos le tenían respeto a que ellos dos, por haber creado, ¿no? Tenían que respetar cada una de las cosas que habían hecho. Y bueno, aparte el sacrificio que por ahí hace Quetzalcóatl, porque en la leyenda se dice que se divide Quetzalcóatl para hacer el día y la noche, y entonces por ahí se sacrificó para poder empezar a hacer, ¿no? Todo lo que pues nosotros conocemos. Por eso, en la cuestión de la religión, ellos creían que a los dioses les gustaba que se pagara con sangre. Por eso tenían tantos sacrificios que ellos llevaban a cabo, sí, sí hacían sus sacrificios. Y también le tenían muchísimo respeto a lo que era la naturaleza. Para ellos, el talar un árbol o arrancar alguna flor o una planta no era así como que así, ¿no? Ahí les puse precisamente la imagen de que se hacían rituales antes de talar incluso el árbol, porque le tenían bastante respeto a la naturaleza, bastante. Ellos decían, bueno, los dioses sacrificaron esto, hicieron esto, ¿no? Y entonces hasta para talar el árbol era pues, a pedir permiso. Ujú. También de ahí viene un poco de lo que, no sé si por ahí sus abuelitos les llegaron a decir, ¿no? Pídele permiso a la planta para que puedas, porque vaya, también traían ese rollo, ¿no? Bueno, al menos acá en casa mi abuelita llegó a decirlo, pídele lo que le vayas a arrancar, en el caso de la sábila, por ejemplo, ¿no? Bueno, le tenían mucho respeto a la naturaleza precisamente por los dioses. Ahora, en la educación, ajá, ¿qué pasaba en la educación? O sea, ¿cómo se manejaban ellos en la educación? Lo dividían entre hombres, mujeres, ajá. Desde los 3 años, o sea, desde muy pequeños, ellos empezaban a darle educación a sus hijos y se dividían ajá, a la pesca, ¿sale? Esto solamente, acuérdense que estaba dividido entre la nobleza y los que se dedicaban a esto. Entonces, los hijos de los nobles, pues no, los hijos de los nobles iban a ser sacerdotes, los ponían a leer códices, ajá, los enseñaban a la guerra, o sea, los de los más altos mandos
los niños eran así, empezaban la educación para aprender a leer códices, así. Mientras que los otros de la otra parte de la sociedad, pues los enseñaban a hacer todo lo de artesanías, alfarería, ajá. O sea, todavía ahí había una división. A las mujeres se les enseñaba todo lo que tenía que ver con el canto, la danza, las labores domésticas prácticamente y la crianza de los hijos. Ajá. A partir de los 13 años las mujeres empezaban a tener esta educación, las labores domésticas, la cocina, el baile, ajá, el canto también se les daba y también todo lo que era la cuestión doméstica, ¿no? Mm, y bueno, ahí yo les dejé una imagen precisamente donde, ¿no? Se les enseñaba desde muy pequeños hasta llegar a lo que ellos iban a hacer. Mm. Ojo, aquí el tip es que recordemos que en cuanto a los hombres, acuérdense, hijos de nobleza, pues a esos se iban a dedicar también. Les enseñaban a leer códices, todo esto. Y abajo los que eran pues, artesanos, todo lo de alfarería, en fin, ¿sale? Ahora, la guerra entre los mexicas. Resulta que los mexicas empiezan a tener una división entre ellos, o sea, sí se empieza a ver una parte del pueblo mexica, ¿sale? Tiene, digamos, derecho a muchas cosas y la otra parte del pueblo mexica no, ¿no? Las divisiones sociales se empieza a ver, pero todos ellos le daban mucha importancia a los guerreros. ¿Por qué? Pues porque eran los que se iban a conquistar todavía más territorio para ellos. ¿Mm? Eran los que salían, conquistaban los otros pueblos y regresaban victoriosos. Ojo, aquí también a los niños pequeños, ahorita que vimos la educación, también se les enseñaba la guerra como algo primordial, ¿sale? Pues porque querían seguir siendo los que conquistaban el territorio mexicano, ¿no? Bueno, el territorio, la mayor parte del territorio. Ahora, una vez que terminaba alguna guerra con algún pueblo, ¿sí? Prácticamente se les pedía tributo, ¿sale? Y al final siempre de una guerra se sacrificaban, ¿no? A los que habían perdido, se sacrificaban a los dioses, principalmente a uno de sus dioses, que era el dios de la guerra. ¿Sale? O sea, le agradecían al dios de la guerra por haber ganado cualquiera de las batallas con alguno de los pueblos. ¿Sale? Normalmente los sacrificios de las personas que morían era pues precisamente con la muerte y se derramaba la sangre, ¿no? Y se ofrecía el corazón. Toma, ¿sale? Ahora, el rey de la guerra, porque ahí entra este rey de la guerra, perdón, el dios de la guerra, déjenme acuerdo, se llama... Tectónica, el mira, no, no se vuelven a entrar a definir. Era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Ajá, a Huitzilopochtli. ¿Sale? Ahí lo tienen ustedes, al dios de la guerra, a Huitzilopochtli. ¿Sale? Así se manejaban ellos. Una vez ganada una guerra, ¿no? Le hacían hacían los sacrificios precisamente por
porque era muy importante, ¿no? Seguir estableciendo su dominio mexica. Ahora, en todo esto, sí es importante para entender precisamente, pues, cómo agarraron a los mexicas porque vamos a entrar a eso, la conquista de México. Ujú. Tenemos que entender cómo era su economía, cómo se organizaban, qué era, y entonces podremos entender que los aztecas, cuando llegan los españoles, los aztecas eran los que dominaban a la mayor parte del territorio. Ajá. Los españoles se dan cuenta de eso y hacen una estrategia porque eran demasiado buenos en la guerra, demasiado buenos en la guerra, ¿no? Se dedicaban desde muy pequeños a eso y entonces cuando se dan cuenta los españoles sí se dan cuenta que posiblemente podrían incluso hasta perder. Ajá. Entonces, esto lo estudian ellos, o sea, los españoles dicen, ¿cómo les ganamos? Lo estudian, ¿ah? ¿Ya vieron de dónde van sus economías? Sí, tributos de otros pueblos. Ok, ya vieron que además ahí están divididos en los nobles y los, ¿no? Este, los Pipitlin y los Masehuati, ¿no? O sea, todo esto lo estudia el español para poderle ganar porque en la guerra eran tremendos, o sea, a todos los pueblos les tenían miedo. Ajá, a todos los pueblos a los que había llegado los aztecas a dominar, les tenían miedo. ¿Sale? Entonces, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Qué tal? Ahí está, su resumen. El resumen de 3 hojas, ahí está, ¿no? Lo que yo quisiera que ustedes hicieran cuando les dejo yo el trabajo. Incluso con ideas, ahorita, por ejemplo, déjenme pararle.